Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos al webinar Experiencia de Jóvenes Profesionales. Mi nombre es Dayana Pita y hoy tengo el gusto de acompañarles como moderadora del evento. Antes de dar comienzo a la actividad, queremos recordar que las preguntas se deben realizar en el chat y al final de la presentación serán contestadas. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La presentación de hoy la dará Ana Karina Vilches Domínguez, quien es licenciada en Geoquímica de la UCB, egresada en el año 2022, es miembro de la YP en Venezuela desde enero del 2023, hizo sus pasantías en la empresa Diosol Consulting, compañía anónima en Venezuela, donde actualmente trabaja como supervisor y geocientífico junior. También forma parte del Comité Técnico Hidráulica de Pozos en Fondo Norma para la redacción de la norma NTF 589-2022, titulada Norma Técnica Fondo Norma, Construcción y Mantenimiento de Pozos Verticales Perforados. El día de hoy nos hablará de su tema de tesis de grado, el cual fue presentado en el segundo Congreso Venezolano de Geociencias, titulado Mapa Hidrogeoquímico y de Calidad de las Aguas Subterráneas de la Isla de Margarita, Venezuela. Bienvenida, licenciada, le cedo la palabra. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, Dayana. Saludos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, perfecto. Tal como comentó Dayana, el día de hoy les voy a presentar brevemente un resumen de lo que fue mi trabajo de investigación, el mapa hidrogeoquímico de calidad de las aguas subterráneas de la mar. Quiero comenzar explicando que el agua en el planeta es un recurso limitado. Este no solamente permite el desarrollo de vida en la Tierra, sino también es utilizada como un recurso Perdón, Ana, indispensable para las actividades humanas. tienes que compartir la pantalla. Ah, no se está viendo. Ok, disculpen. Ok, ahora sí. Ahora sí se ve. Ok, perfecto. Creí que lo había dado a aceptar. Retomando lo que les estaba comentando, el agua es un recurso indispensable para el desarrollo de la vida y actividades humanas. En el caso de la isla de Margarita, la demanda de dicho recurso ha aumentado en las últimas décadas. Junto con esta demanda ha aumentado también el número de pozos de agua perforados. Esto ha motivado el desarrollo de diferentes estudios de las aguas subterráneas en cuanto a su exploración, explotación, caracterización, para poder determinar la cantidad y la calidad de dichas aguas. Pese a ello, hasta la actualidad no se había desarrollado un mapa hidrogeoquímico que agrupara todos los mapas en investigaciones que se habían realizado. El objetivo de la investigación fue elaborar el mapa hidrogeoquímico y de calidad de las aguas de la isla. Las aguas subterráneas constituyen el 1% del total de las aguas en el planeta. Su composición química está dominada por diferentes factores y procesos. Algunos de ellos son la composición del sustrato, la temperatura, el volumen de recarga, el pH, el tiempo de interacción y la acción antrópica. Mientras que algunos procesos típicos, la evolución hidrogeoquímica, intercambio iónico, uñas salobres o la influencia del agua de mar en zonas costeras, y las mezclas con aguas más salobres, aguas termales, aguas superficiales o el agua de mar. Estas aguas subterráneas tienen ventajas sobre las aguas superficiales debido a que se encuentran relativamente aisladas de los agentes contaminantes del exterior. Pueden ser aprovechadas mediante pozos y estos pozos son la comunicación directa entre el ser humano y el acuífero. La hidrogeoquímica, como rama de la geoquímica, se encarga de estudiar estos factores y procesos que controlan la composición de las aguas. Además, estudia la distribución de cada una de las sustancias químicas que podemos encontrar en las aguas subterráneas en un área determinada. Algunas herramientas que utilizamos para poder determinar todo esto son clasificaciones, diagramas hidrogeoquímicos, relaciones interiónicas, perfiles de distribución.
Algunas de las clasificaciones simples más utilizadas son en base a su temperatura, pH, sólidos disueltos totales y dureza. Relaciones interiónicas, por ejemplo, pueden ser magnesio-calcio, que permite identificar la disolución de dolomitas y meteorización de silicatos, la relación potasio-sodio, que tiende a decrecer con la salinidad y nos permite identificar zonas más salinizadas, y la relación cloruro-bicarbonato, que es indicativo para aguas continentales o marinas. Algunos de los diagramas hidrogeoquímicos más comúnmente utilizados y que se implementaron en esta investigación son el diagrama de Piper, de Schuller, Steve y diagrama de Gibbs. Estos tres primeros permiten identificar tipos o fases de aguas subterráneas, agrupar diferentes muestras de agua en zonas de los gráficos o forma de los gráficos, lo cual permiten suponer origen o procesos similares. El diagrama de Steve además nos permite eh, graficar o disponer estas figuras en un mapa para observar la distribución espacial en una zona de estudio de cada uno de los tipos de agua. El diagrama de Gibbs, por otra parte, es utilizado para determinar el dominio de procesos como evaporación y transpiración, interacción agua-roca y de la precipitación como controlador de la composición de las aguas. Los perfiles geoquímicos permiten observar la variación de algún parámetro físico-químico, tanto a través de la profundidad de un pozo como de la altitud en una zona de estudio o la cercanía a la línea de costa. Los mapas hidrogeoquímicos son la representación espacial de todas estas otras herramientas que hemos comentado, pudiendo identificar zonas de interés, zonas contaminadas, etc. Otro punto importante son la calidad de las aguas en Venezuela. El decreto 883 es el que determina los tipos de agua para los cuerpos de agua y vertidos. En este caso, corresponden 4 clases. Las primeras 2 de ellas pueden ser utilizadas como fuente de abastecimiento previo acondicionamiento y también como fuentes de riego, uso industrial, entre otros. La clase 3 tiene ciertas restricciones respecto al cultivo que puede ser regado con dicha agua, y la clase 4 solamente puede ser utilizada como armonía, paisajismo, comercio, navegación e industrial. Cabe destacar que esta calidad en el decreto es separada en calidad físico-química, biológica y radiológica. Para los efectos de esta investigación se disponen solamente de datos en cuanto a su calidad físico-química. La microbiología y la radiología escapan de los objetivos de esta investigación. La metodología implementada constó de 4 fases. La primera de ellas, revisión bibliográfica, donde se investigaron algunos conceptos fundamentales como los acá expuestos, los antecedentes de la investigación, especialmente aquellos correspondientes a la zona de estudio en cuanto a la hidrología e hidrogeoquímica de las aguas subterráneas, y características importantes de la zona de estudio, tal como su geología, geomorfología, el clima, precipitaciones, entre otros. La construcción y validación de base de datos constó de la obtención de los datos químicos. Estos corresponden tanto al antiguo Ministerio del Ambiente, el actual INAMED y Minaguas. También algunas investigaciones correspondientes a trabajos de grado de la Universidad Central de Venezuela y trabajos de ascenso a los profesores. Estos datos se encontraban tanto en digital como en físico. Estos fueron digitalizados y llevados al programa Excel para su procesamiento. La depuración de los datos se realizó en base a su robustez hidrogeoquímica, aplicando algunas herramientas tales como balance iónico, y también fueron depurados a través de la calidad de los datos de ubicación. Tratamiento de los datos constó de un análisis estadístico, caracterización hidrogeoquímica y de calidad con las herramientas antes mencionadas, y el diseño de mapas y perfiles. Los resultados abarcaron el análisis y la comparación con los antecedentes de la investigación, la presentación del mapa hidrogeoquímico, que no es más que un atlas que agrupa diferentes mapas de interés, y conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. La base de datos, como comenté, agrupa diferentes fuentes. Este es un breve resumen. Si ven, el periodo de tiempo es desde 1950 hasta el 2012. Y los parámetros incluyen tanto mayoritarios como parámetros físico-químicos y en algunos casos minoritarios también, tales como la investigación de Rodríguez 2000.
La base de datos final constó de 167 muestras de agua subterránea, que corresponden a 142 puntos de captación. En el mapa resaltan 3 ubicaciones, los cuales provienen de manantiales. 24 puntos no estaban registrados en las bases de datos del ministerio, fueron considerados y abarcan 31 parámetros, como ya describí. La mayor densidad de estos pozos o puntos de captación se encuentran en la cuenca de la Fuente Paraguachi, Pedro González y la cuenca Santa Ana. Es necesario resaltar que la distribución de los pozos en la isla corresponde con la distribución de la demografía, existiendo una mayor cantidad de pozos donde existe una mayor densidad poblacional y también una mayor actividad económica relacionada a la industria agropecuaria. En la península de Macanao, al oeste de la isla, no se encontraron muestras que cumplieran con los parámetros necesarios para ser considerados en el mapa. Sin embargo, se tiene conocimiento de que existen algunos pozos que actualmente se encuentran abandonados o en desuso. Por lo tanto, una de las recomendaciones fue realizar muestras en estos pozos, revisar el inventario, a ver si existen pozos de nueva data que no hayan sido considerados en las investigaciones para incluirlas en el mapa. Las fases hidrogeoquímicas de las aguas subterráneas de la isla de Margarita incluyen 5 grupos. Mayoritariamente son del tipo bicarbonatada magnésica en 44,3% y clorurada magnésica en un 34,1%. El resto de las aguas son del tipo sódica clorurada, bicarbonatada y sulfatada. El dominio del ion magnesio concentración en relación al sodio y al calcio tiene que ver con la litología de la isla de Margarita, teniendo un mayor volumen rocas máficas y ultramáficas que son ricas en magnesio. Asimismo, la abundancia de iones fue de cloruro, bicarbonato, sulfato, teniendo una gran influencia de cloruros debido a que nos encontramos ubicados en una isla y hay muchos pozos en cercanía con zonas costeras donde hay influencia marina. Los iconos, el tamaño de los iconos representa la concentración de sólidos disueltos totales. Aquellas muestras que tienen una mayor concentración en general corresponden a grupos clorurados, mientras que las de menor tamaño, menor concentración, corresponden a grupos bicarbonatados. Esto es típico del proceso de evolución bioquímica, donde las aguas pasan de bicarbonatadas a cloruradas y de cálcicas magnésicas a sódicas. La distribución espacial de estos grupos presenta una distribución más o menos correspondiente a evolución hidrogeoquímica. Grupos bicarbonatados en las zonas de mayor altitud y grupos más clorurados en cercanía a la costa. Especialmente esto se puede ver en la cuenca Pedro González y en la cuenca Paraguachi. En la cuenca Santa Ana, este fenómeno no ocurre, no sigue esta tendencia. Probablemente la presencia de aguas muy salinizadas y cloruradas en zonas de mayor altitud pueden deberse a influencias de fuentes termales, asimismo en la cuenca San Juan. Un momento, ok. Por otra parte, en cuanto a su temperatura, las aguas tienen en un 52,5% clasificación como ortoterma o normal, siendo el restante prácticamente termal o hiperterma. Esto se debe a la influencia del tectonismo en la isla. Para realizar esta clasificación se consideró los tipos climáticos en la isla de Margarita, ya que la temperatura media superficial responde a la altitud. En estos resultados, si bien no se observa una distribución, digamos que responde a algún patrón específico, puede deberse a influencia de aguas termales en distintas zonas. En cuanto a la clasificación por su dureza, el 99,4% de las muestras estudiadas son aguas muy duras. Esto tiene una incidencia en los posibles usos de las aguas, siendo necesario probablemente procesos o sistemas de tratamiento para su utilización como fuente de agua potable o residencial. Una sola muestra fue clasificada como algo dura y se encuentra en la cuenca San Juan.
De acuerdo a su pH, la mayoría de las muestras se ubican entre ligeramente ácidas y ligeramente alcalinas, siendo típico para muestras de aguas subterráneas. Hubieron muestras que fueron clasificadas como alcalinas y muy alcalinas, y estas se distribuyen en cercanías a afloramiento de rocas ultramáficas, siendo consecuente con la aparición de bases como calcio y magnesio que dominan también en el pH. De acuerdo a los sólidos disueltos totales, las muestras en un 83,2% son clasificadas como aguas salobres. Esto debido a la influencia de la salinización y cercanía con la línea de costa también. Dicho parámetro también tiene una incidencia en los sistemas de tratamiento necesarios para su utilización. En cuanto a los factores y procesos modificadores de la composición química de las aguas subterráneas. De acuerdo al diagrama de Gibbs, he señalado la evapoprecipitación y la interacción agua-roca como los principales procesos que dominan la composición química de las aguas. Esto tiene una correspondencia con la clasificación climática, siendo semiárido y árido, de acuerdo a Gutiérrez 2015, los tipos climáticos encontrados en la isla. Este clima propicia que la evaporación y la precipitación dominen en acuíferos freáticos. También podemos observar que la disolución de vaporitas, neutralización de silicatos y disolución de carbonatos son estos principales procesos de interacción agua-roca que dominan en la composición. El gráfico del índice de saturación de la dolomita versus sólidos disueltos totales indica que este mineral se encuentra en equilibrio en las aguas subterráneas. Asimismo, la relación magnesio-bicarbonato, siendo más o menos lineal, indica que existe fuente de magnesio a través de carbonato como la dolomita y otras fuentes, estas muestras más dispersas que estoy señalando, probablemente asociados a los silicatos de magnesio. En cuanto a la relación bicarbonato-sodio, señalamos distintas fuentes. Una de ellas corresponde a la disolución de aluminosilicatos, a la hidrólisis de aluminosilicatos, mientras que tenemos otras muestras muy ricas en sodio, cuya fuente principal probablemente sea el agua marina. La relación sulfato-calcio indica que existe disolución de minerales evaporíticos, como lo puede ser el yeso o la nidrita, así como algunas otras fuentes. La gráfica de bicarbonato versus sólidos disueltos totales, que tienen una relación más o menos lineal, aumentando de manera proporcional, sobre todo en las muestras que tienen un sólido disueltos totales inferiores a 3.000 miligramos por litro, indica que existe una evolución bioquímica. Con un mayor tiempo de residencia se enriquecen los sólidos disueltos totales debido a la interacción con las rocas. Sin embargo, estas muestras que presentan una mayor concentración de sólidos disueltos totales, pero que no siguen esta tendencia lineal, puede corresponder entonces a procesos de intrusión salina, donde los sólidos disueltos totales están dominados por esta interacción con el agua de mar. El intercambio catiónico es otro proceso que es llevado a cabo. La relación calcio-magnesio y sulfato bicarbonato más o menos lineal confirma esto, así como una gráfica que toma en cuenta la conductividad medida versus la relación sodio-cloruro, donde gran parte de las muestras, el 76%, presenta resultados correspondientes a intercambio catiónico y el restante a meteorización de silicatos como proceso dominante. Confirmando lo que he comentado respecto a la influencia de cuñas salobres, aquellas muestras que presentan un resultado superior a 5 unidades en la relación cloruro-bicarbonato tienen tendencia o reflejan esa influencia de cuñas salobres, dado que estos valores solo pueden ser obtenidos con interacción con agua de mar. Asimismo, estas muestras de la fuente Paraguachí, que tienen valores cercanos a 0,014 en la relación estroncio-calcio, corresponden con agua de mar. Otros procesos que pudieron ser identificados, mezcla con aguas termales, sobre todo en la cuenca Santa Ana, esto debido a la existencia de aguas mineralizadas, donde existe también un control de la temperatura debido al tectonismo en la isla. La intervención antrópica es un proceso interesante que pudo notarse dado que no existen fuentes naturales de ion nitrato. Todo el nitrato encontrado en la muestra se asocia a la intervención humana. Este puede provenir del uso de fertilizantes, tanques sépticos y deposiciones animales, sobre todo relacionados a las actividades agropecuarias en la isla.
Si observamos la distribución mediante diagramas de Stiff de todos estos tipos de agua, entonces podemos señalar, por ejemplo, en Pedro González, esta muestra que observamos cercana a la línea de costa corresponde a aguas cloruradas sódicas cuya composición es prácticamente igual al agua de mar, existiendo una gran influencia de las fluvias en esta zona. Y en la cuenca Santana, tal como ya he resaltado antes, tenemos algunas muestras que son típicas de aguas salinizadas. En cuanto a la calidad de las aguas, de acuerdo al decreto 883, el 91,6% de las muestras son clase 4, denominadas también aceptables. Es decir, estas aguas no pueden ser utilizadas como fuente de agua potable ni como riego si no recibe el acondicionamiento adecuado. El 1,8% fue clasificado como clase 3, solo una muestra fue clasificada como clase 1 o excelente, que se encuentra en la fuente Paraguachi. Hubieron algunas muestras que no pudieron ser clasificadas, dado que no cumplían con ninguno de los parámetros aceptables para la clase 4. Esta calidad de las aguas es dominada principalmente por la concentración del ion magnesio. El 95,2% de las muestras tiene concentraciones superiores a 70 miligramos por litro, permitidas para la clase 1, 2 y 3. Respecto al nitrato, el 7,5% de las muestras supera el límite permitido por la Organización Mundial para la Salud como seguro para el consumo humano. Y la mayoría de las muestras presentaron valores que no corresponden con los grupos 1, 2 o 3. Algunas de ellas superan incluso lo permitido en la clase 4. Conclusiones. El atlas generado incluyó mapas con algunas características generales, resaltando la composición de muestras características en cada cuenca, las bases hidroquímicas, el diagrama de Stiff, calidad química, especies mayoritarias y las clasificaciones que antes describí. ¿Qué importancia tiene este mapa? La idea del desarrollo de este atlas es que fuese conocimiento público, pudiendo ser utilizado para la gestión de recursos hídricos por los ministerios correspondientes, así como ser utilizado como base para futuros proyectos de perforación de pozos de agua subterránea, el desarrollo de sistemas de tratamiento en lugares donde esta sea la única fuente de agua potable, así como que en el futuro fuesen incorporados datos nuevos, nuevos análisis químicos, bien sea en los pozos ya registrados o en pozos que no hayan sido registrados aún, para que este mapa pueda ser continuamente actualizado y sus datos sean cada vez más robustos. Muchas gracias por su atención, que atenta las preguntas y que se encuentra mi correo electrónico por si desean recibir el trabajo de investigación. Muchísimas gracias, Ana, por tu valiosa contribución. Bueno, iniciemos entonces el ciclo de preguntas. Carol Sánchez comenta: felicidades, Ana, un trabajo muy valioso. ¿Se tiene algún conocimiento del tipo de tratamiento que requerirían las clasificadas como aceptables? ¿Se estudió también sus caudales disponibles? Ok, perfecto. Voy a responder primero la última pregunta y luego la primera. En cuanto a la hidrogeología y los caudales disponibles, existen, sobre todo en los pozos registrados por el ministerio, algunos caudales registrados. Sin embargo, estos estudios corresponden a los años 50, 70, 80. Como bien esto puede variar debido al descenso de los niveles por sobreexplotación, etcétera, digamos, no existen datos sólidos sobre esto. Hay algunas investigaciones en hidrogeología, pero no como para ser incorporado al mapa, es necesario estudios más actualizados. Respecto al sistema de tratamiento, aquellas que son muy salobres y muy duras, puede ser, dependiendo del rango, puede ser recomendado el uso, aparte de filtros y cloración, que digamos es básico, para ser usado como agua potable, pues se pueden implementar suavizadores o incluso es necesario osmosis inversa, que son sistemas ya muchísimo más costosos y que requieren mantenimiento. Muchísimas gracias por la respuesta. Datsi Guerra comenta: hola, disculpen, me uní tarde. ¿Cuántas muestras tomaron para estos análisis? Felicitaciones por este arduo trabajo. Me refiero en cuántos puntos se hicieron muestreos. Ok, para
responder, voy a ir a la lámina donde converso respecto. Inicialmente, antes de realizar la depuración de los datos, tenía como 340 registros. Luego de la depuración, la base de datos constó de 167 muestras, 142 puntos de captación, 3 de ellos manantiales. De algunos de los pozos se tienen registros, digamos, de tanto el Ministerio, base de datos viejos, como algunos fueron muestreados nuevamente en el 2006 y en el 2012. Existen algunos duplicados, pero esta es la totalización. Esta base de datos, como comenté, es base de datos histórica. En este momento no se realizaron nuevos muestreos. La recomendación es que se realicen, pero evidentemente es un trabajo arduo y costoso, son muchos puntos de captación. Muchísimas gracias por la respuesta. Buen día, Antonio González dice, buen día, en la línea costera de Playa El Agua habrá un perfil de la cuña salobre. Ok. Existe un estudio, ahorita no recuerdo exactamente el autor, donde cerca de donde se encuentra Playa El Agua hicieron unos modelos de la hidrogeología. Se ha tratado de muestrear nuevamente, tengo conocimiento de ello que el ministerio lo está tratando de hacer, ya que en ese lugar, por la presencia del parque, de hoteles, etcétera, se quiere utilizar el agua subterránea como fuente. Sin embargo, creo que todavía no existen esos mapas, digamos, con 100% de certeza. En las bases de datos que tengo hay muestras que están cercanas a Playa del Agua, se observa que hay salinización, pero un modelo 3D como tal para saber exactamente hasta dónde se encuentra la cuña salobre, creo que todavía no hay, o por lo menos no es, digamos, de dominio público este, o conocido para poder encontrarlo en internet, por ejemplo. Muchísimas gracias. Por ahora no hay más preguntas, pero bueno, yo quería preguntarte cómo podemos clasificar las muestras o los pozos, mejor dicho, según su clase, sin los parámetros biológicos, usando únicamente los parámetros físico-químicos. Ok. Respecto a eso, a los efectos de esta investigación, como comenté ya un poco más atrás, fueron utilizados nada más los parámetros que se disponían, que era físico-química. La mayoría de las muestras corresponden a clase 4. Así que en este caso, muy probablemente cuando se realicen muestreos y se determine la microbiología, y las que son clasificadas como clase 1 o clase 3, tal vez terminen también siendo clasificadas como clase 4. Tal vez algunas de las que están en clase 4 salgan de los parámetros permitidos para clase 4, pero estas no van a mejorar su calidad considerando. Para los efectos de esta investigación, se hizo uso de la clasificación de esta manera debido a los resultados. Si hubiese tenido, por ejemplo, resultados mayoritariamente aceptables o muy buenas, probablemente no lo hubiese incluido en el mapa porque sería riesgoso afirmar que un agua es clase 1 sin tener la microbiología. Debido a la densidad poblacional y a la presencia de nitratos que provienen de deposiciones animales, pozos sépticos, etcétera, lo más probable es que existan coliformes y pseudomonas también en las aguas freáticas. Así que lo más probable es que superen lo permitido para el uso como agua potable o como las clasificaciones tipo 1, tipo 2. Entendido, perfecto. Muchas gracias, Ana. Antonio González pregunta, ¿hay tipificación de los pozos nuevos perforados en los últimos años? Datos hidráulicos. De los pozos, la data más reciente que tengo, 2012, corresponde a trabajos de grado. En ellos no se registraron caudales. Desconozco, porque sé que el ministerio tenía la intención de actualizar esta base de datos. Desconozco si el ministerio tendrá esos datos, pero por lo menos en cuanto a lo que utilicé para el trabajo, no tengo datos de caudales. Muchísimas gracias. Antonio González comenta, felicidades, Ana, excelente presentación. Carol Sánchez pregunta, consulta, ¿los pozos deben contar por norma con sellos sanitarios? ¿Ese relevamiento se tiene? Ok, excelente pregunta. Y justo puedo contestarla también porque, como comentó
Dayana, formo parte del comité que está actualizando la normativa, justamente Fondo Norma, que rige la construcción de los pozos. Desde el decreto de los años 70-80 es obligatorio que estos lleven sello sanitario precisamente para evitar esta contaminación por agua superficial. Sin embargo, es de conocimiento que esto no siempre es cumplido por parte de los perforadores o, aunque llevan sello sanitario, la normativa exige mínimo 6 metros. Dependiendo de la geología, puede ser necesario un sello sanitario muchísimo más profundo, que si los estudios previos o si no se consideran las muestras al momento de la perforación, este sello sanitario puede ser deficiente. Aparte de eso, también está el punto de que pueden entrar aguas superficiales si el cabezal de pozo no tiene la elevación suficiente respecto a la base del terreno, y cuando hay lluvias, etcétera, esta agua entra a los acuíferos. Evidentemente, deben llevar sello sanitario, pero por los resultados aquí obtenidos, es probable que a lo mejor las características de estos sellos en dichos pozos no sean lo suficiente como para evitar la entrada de estas aguas superficiales provenientes del riego, etcétera. Muchísimas gracias por la respuesta. Carlos Narváez comenta, el Ministerio de Agua tenía intenciones de realizar un catastro de pozos. Sí, de hecho, ahorita se está trabajando por lo menos en Caracas y en algunas zonas del país para poder actualizar toda esta base de datos. Hay algo que es evidente. Muchos usuarios que tienen pozos de agua no han registrado sus pozos. Al no registrarlo, evidentemente el ministerio desconoce la existencia de estos pozos. Queda mucho a veces, digamos, como simplemente palabras de boca a boca que se sabe en los pueblos. Los usuarios saben quién tiene y quién no tiene pozos, pero el ministerio realmente no lo sabe. ¿Es necesario hacer una actualización? Sí, el ministerio sé que está interesado en hacerlo, pero debe existir también ese ímpetu de los usuarios en querer registrar el pozo y dar datos certeros de lo que ha podido ver en el comportamiento de su pozo. Entonces, sé que es importante, de hecho, debido a esta deficiencia en el abastecimiento de agua en la isla, es primordial. Sin embargo, ya de plano, por estudios que se han realizado en cuanto a la hidrología, se sabe también que el agua subterránea en la isla no es suficiente para abastecer la población. Entonces, aquí hay que hacer un equilibrio entre la cantidad de pozos que pueden perforarse, el caudal que puede extraerse y la utilización de las otras fuentes de agua, como lo son las que va de tierra firme y el agua superficial. Entonces, sé que se están haciendo trabajos, no sé el estatus de dichos trabajos, pero es importante porque el caso de la isla, estando apartado del resto del país, el agua es vital y conseguir las fuentes de agua que abastezcan el déficit actual es prioridad. Muchísimas gracias por la respuesta. Datsi Guerra pregunta, ¿se identificaron sitios de recarga de las diferentes cuencas encontradas? Ok, se identificaron zonas de recarga, digamos, más en cuanto a la geomorfología y por los tipos de agua. Las zonas de recarga son principalmente las cabeceras, las zonas de mayor altitud. Este, Así que hubo, digamos, una correspondencia entre estas geomorfologías, se hicieron perfiles donde se observaron las variaciones de los tipos de agua desde la zona de mayor altitud hasta la línea de costa, y en la mayoría de los casos hubo correspondencia. Hay algunas muestras que evidentemente tienen influencia de factores locales que es imposible a la escala de esta investigación poderlos identificar, pero sí, digamos que principalmente las zonas de recarga son las cabeceras. Muchas gracias por la respuesta. Carlos Narváez comenta, el problema es que por temas burocráticos del ministerio existen muchos pozos clandestinos. Pasa en Caracas. Antonio González dice, Asoperfora, Asociación de Perforadores de Venezuela, hará el primer congreso en Caracas el 25 de mayo en Caracas el 25 de mayo en el Hogar Canario del Paraíso. Están cordialmente invitados. 8:30 am estarán los perforadores agremiados. Se desarrollarán temas, permisos y normas. Arturo Marcano pregunta, ¿son los pozos que se conocen en la isla capaces de incorporarse al sistema de abastecimiento de la isla? ¿A qué porcentaje del suministro actual con pozos?
Ok, voy a responder primero los comentarios iniciales respecto a Superfora. Sí, de hecho, a Superfora forma parte del comité donde estoy trabajando actualmente con Fondo Norma. A Superfora tiene un papel importante, dado que este gremio de perforadores son la voz de la experiencia y sería buenísimo aquellos que puedan asistir a este evento que asistan. Ahora, respecto a la consulta, se desconoce actualmente cuál es el volumen de agua subterránea que se está extrayendo con estos pozos. Se desconoce. Y se desconoce también exactamente los datos de cuánto está haciendo el abastecimiento por Hidrocaribe. Si mal no recuerdo, esa es la empresa que debe realizar el abastecimiento desde tierra firme. Y el déficit como tal. Existen estudios que hizo el ministerio en los años 70, 80, pero evidentemente estas estimaciones se quedaron un poco cortas. De plano, sí, como comento, se sabe que lo que aportan los pozos no es suficiente. No es suficiente y no será suficiente. Y si se tratan de perforar más pozos, podemos llegar a problemas más complejos como la sobreexplotación, que lleguemos a dejar secos acuíferos freáticos o acuíferos más superficiales, pudiendo quedar pozos en desuso también. Entonces, es un tema muy complejo. Probablemente el ministerio tal vez tenga datos un poco más certeros, pero por lo menos lo que es de dominio público y lo que yo pude recolectar, se desconoce el volumen exacto. Muchísimas gracias, Ana, por la respuesta. El profesor Marcano pregunta, ¿qué rendimiento en litros por segundo tienen esos pozos? ¿Se conoce esa respuesta? Bueno, creo que un poco ya lo dijiste. Sí, lamentablemente no se conoce, por lo menos con datos actuales que yo puedo obtener. Yo traté de contactar al ministerio, digamos que me pasaron la data que tenían o que podían hacerme llegar, pero repito, no tengo datos actualizados al respecto. Muy bien. Por los momentos no hay más preguntas. Eh, bueno, muchísimas gracias de nuevo, Ana, por tu excelente presentación. De verdad que muy buena. Eh, entonces, estimados participantes, esperemos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a participar en nuestras próximas actividades. Pueden seguir nuestras redes sociales y a mirar nuestro canal de YouTube. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana.